Buenas tardes y bienvenidos a Un ratito en el medio cielo. Como sabéis, este espacio está creado como un podcast para hablar de temas que no tienen tanto que ver con la astrología, sino con otros temas que me parecen importantes y que pueden ser interesantes para vosotros. En esta ocasión quería hablar sobre la influencia que tienen los demás en nosotros. Creo que es un tema que muchas veces no damos importancia, pero que en algunas ocasiones esto puede ocasionar que nos bloqueemos, que nos impida avanzar o incluso luchar por lo que realmente queremos. Con esto que voy a hablar no estoy diciendo ni mucho menos que no escuchemos al resto. A veces ver otro punto de vista puede ayudarnos a confirmar nuestro camino, nuestros valores o nuestra forma de pensar, o puede que veas que lo que te está diciendo la otra persona te beneficia y es lo mejor. Pero con lo que quiero que os quedéis es que siempre seas tú quien toma tus decisiones y quien tenga las riendas de tu vida, que no sean otros quienes te controlen y decidan cómo tienes que vivir. Quiero hablaros sobre este tema porque está muy vinculado también un poco con toda la energía que estamos viviendo ahora de los cambios, de dejar atrás las cosas que ya no son coherentes con nuestra esencia y nuestra forma de ver la vida, y dar ese paso a lo nuevo o abrir nuevas puertas. Entonces creo que muchas veces podemos estar influenciados por el resto y nos sea más difícil en dar este paso. Con esto lo que vengo a decir es que la opinión del resto no es la realidad, ni siquiera nuestra propia opinión lo es, ya que siempre estas opiniones se basan en creencias, experiencias, miedos, estados de ánimos, incluso dependiendo del país donde vivamos, la ciudad, depende de muchísimas cosas. En verdad, pocas cosas dependen de nosotros mismos hasta que despertamos. Cuando despertamos empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos y reconectamos con lo que de verdad somos. Cuando la sociedad o una persona te dice o te da su opinión, tenemos que ser conscientes de que quizá esa no sea la realidad, o al menos no sea nuestra realidad. La suya propia seguramente lo sea, pero como comentaba antes, es una opinión basada en sus experiencias, en cómo maneja las situaciones, en sus miedos, en inseguridades, en cómo ve y vive la vida. O sea, al final cuando alguien te da una opinión, se va a basar en cómo ella ve la vida, no en cómo la vives tú y la ves tú. Entonces, cuando dejamos que la opinión del resto sea más importante que la nuestra propia, damos la rienda de nuestra vida a esas personas. Y es entonces cuando empezamos a sentirnos perdidos, desmotivados, sin saber cuál es nuestro propósito o lo que queremos en realidad. Y lo más gracioso de todo es que quizá las personas que te dan su opinión o te dicen lo que tienes que hacer, sin ni siquiera muchas veces tú pedirles la opinión, son las que menos viven acorde a sus valores y las que viven más en el miedo y las inseguridades. Muchas veces esa opinión incluso no la sentimos como un consejo, las personas que la recibimos, sino como que nos lo imponen. De hecho, esas personas que te dan ese consejo o esa opinión te la dan por miedo a que puedas pasarlo mal o por miedo que tengan ellas. Pero es cierto que muchas veces no te lo dan como un consejo, sino como una manera de que lo tienes que hacer así, porque si no lo haces así,
para ellos están mal. Con esto quiero deciros que, mira, si yo hubiera hecho caso al resto y no me hubiera escuchado yo, viviría una vida que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi esencia. Por ejemplo, yo he estado trabajando en una empresa en la que era fija, tenía buen sueldo, ya muchos años, pero no me sentía bien y no veía que en esa empresa era yo feliz, ni siquiera estaba motivada y decidí marcharme de esa empresa. Pues es verdad que el resto de la gente, la mayoría, lo veían en parte mal, porque claro, era un sitio donde podía estar segura, estable, era un trabajo, voy a poner entre comillas, fijo, pero si me hubiera quedado en esa empresa, al final hubiera hecho caso al resto, y ya no es el hecho de hacerles caso, no, sino que hubiera dejado que las riendas de mi vida las manejaran otros, y yo no hubiera sido feliz ni hubiera estado acorde a mis valores. Con esto quiero decir que por mucho que la gente os pueda decir, al final tenéis que ser vosotros conscientes de lo que realmente queréis y hacia dónde queréis ir. Hay muchos ejemplos así, por ejemplo, mucha gente que estudia una carrera que realmente les ha impuesto sus padres y que ellos mismos no quieren estudiar esa carrera, y muchas veces se tiran años para sacársela, o cuando se la sacan pues deciden que no quiere trabajar de eso. Y me parece una pérdida de tiempo, y aparte de pérdida de tiempo, que durante ese tiempo esa persona pues realmente no ha sido feliz. Y como ese ejemplo, pues otros muchos, como el estar con una persona que realmente no quieres, el que por miedo no des el paso a hacer ciertas cosas que realmente te gustarían, etc. Muchas veces la gente te dice cómo tienes que hacer las cosas, pensando que así te protegen y por miedo, pero cuando tú eres consciente y estás seguro de lo que quieres, tienes que ser tú quien decida cómo hacer las cosas. Además, porque si por lo que sea te equivocas, no te vas a arrepentir si has actuado según tus valores. Ahora, si actúas según los valores de otras personas y te equivocas por lo que sea, ahí es cuando viene el arrepentimiento, porque entonces no habrás actuado en consonancia a tu esencia y a tu ser. Por eso os animo a que escuchéis vuestra intuición, vuestra voz interna, y hagáis lo que sentís. Siempre está muy bien, como comentaba al principio, escuchar la opinión de tus familiares, amigos, del resto, pero que no sean ellos quienes decidan cómo tienes que vivir tu vida, sino que siempre seas tú, y obviamente muchas veces ellos no estarán de acuerdo, incluso puede ser que ni siquiera te apoyen al 100%, pero si tú vives como quieres o como crees que tienes que vivir, creo que vas a ser más feliz y vas a vivir de manera más consciente y de manera más segura. Espero que este podcast te haya hecho un clic y hayas visto la realidad que tienes dentro de ti misma o mismo, y esa realidad que no se ve afectada por la opinión del resto. Por supuesto, como decía al principio y como se está hoy comentando, podemos escuchar, intercambiar opiniones, pero no dejes que el resto manejan o decidan cómo vivir tu vida. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si te ha gustado mi vídeo, dale like y suscríbete. También me puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en @mimediocielo terminado en 2 os. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un feliz domingo y un feliz día.